Primero, agradecer la invitación. Nosotros participamos de la idea de que cada vez más imprescindible ubicar el pensamiento crítico relacionado con tres dimensiones. Una, la dimensión histórica de las ideas. La segunda, la dimensión global. Y la tercera, la dimensión social. Entender el fondo de la materialidad del proceso histórico que explica este tiempo tan peligroso. Estamos viviendo un momento nuevo que puede y debe y es necesario encontrar una esperanza, pero es un momento peligroso. Tenemos un mundo en la cornisa. Y en ese mundo en la cornisa, que se explica por una materialidad, que es el riesgo de que el cambio de hegemonía, que parece un proceso ineludible. Los informes del Banco Mundial sostienen que para el 2050, entre las primeras 7 principales economías, no va a haber ninguna europea. Es más, que Europa puede llegar a caer por abajo del 10% del PIB global. Para poner esto en términos históricos, antes de ayer, como digo antes de ayer, no digo el jueves, antes de ayer, en el 90, Europa representaba 1/3 del PIB mundial. Ahora está en un 17-18% del PIB mundial. Y antes de ayer, cuando Europa representaba 1/3 del PIB mundial, Europa, Estados Unidos y Japón sumado representaban el 80% del PIB mundial. Hoy la suma de esos 3 grandes bloques apenas alcanza el 50% del PIB mundial. Y China, que en el 90 apenas alcanzaba el 2% del PIB mundial, y eso que había crecido en los 80, hoy por paridad de compra es la principal economía del planeta. Ese proceso, o sea, genera, no necesariamente tendría que generar, pero genera un nivel de tensión y de agresividad a escala planetaria en todos los planos, que siempre existió tensión sobre la adquisición de tecnología, de minerales críticos, de energía, pero hoy existe a una intensidad brutal, tal que nadie que quiera seriamente aproximarse a entender lo que pasa en el mundo puede disociar las zonas de conflicto del mundo a este fenómeno. Nadie. O sea, las circunstancias en Medio Oriente tienen que ver con la matriz energética y con una ruta comercial principal como es el Canal de Suez. Si no, no se explica cómo se puede haber reconocido como país a Somalilandia por parte de Israel el año pasado. No se puede explicar. El único país del mundo que lo ha reconocido hasta ahora, generando una situación de tensión aún más insoportable. No se explica la tentación de Trump con Groenlandia, sino por la ruta del Ártico, y no se explica lo que pasó el año pasado en Panamá, con el incremento de tropas norteamericanas y la humillante circunstancia del memorándum para que pasen gratis los buques norteamericanos en Panamá, y la obligación a un gobierno soberano de que rompa el acuerdo de la ruta de la seda. Todo esto pasó hace tiempo. Si no es desde la lógica de un incremento de la tensión geopolítica que tienen este fenómeno de China, de la que no sabemos nada, además. Yo creo que se opina de China proporcionalmente a la inversa de lo que se sabe. Cuanto más sabes de China, menos opinas de China. No sos más cuidadoso en dar opiniones contundentes de China. Y quien da opiniones más contundentes de China, en general, es el que sabe menos de China. Apenas rascas en una conversación. Yo creo que todos nosotros caímos un poco en ese pecado, porque opinábamos mucho de China sin saber mucho de China. Caíamos en la tentación fácil de sacar juicios rápidos de una civilización de 5.000 años, sin conocer mucho su historia, su filosofía, sus costumbres, su señas, su geografía, su economía. Sacábamos conclusiones muchas veces muy apresuradas. Pero lo cierto es que es un fenómeno que nadie veía
no veían los pensadores que en el 90 colocaban esa tesis funesta del fin de la historia, Fukuyama, además integrante del Departamento de Estado, y no la veían los que cuestionábamos el sistema, pero participábamos de la idea, que era una idea que algunos de los pensadores que más desarrollaban en términos de geopolítica lo hacían con mucha convicción, de decir, bueno, han concentrado tanto la economía, la tecnología, los medios, el poder, las multinacionales, en un mundo transnacionalizado, estos tres centros de poder, que nada de la periferia puede emerger. Samir Amir, por ejemplo, el egipcio, que es de un análisis muy sofisticado, muy formidable, participaba de esta idea. Decir, bueno, y muchos, yo también me cuento entre los que participaba de la idea, de que nada de la periferia del sur global puede emerger en estas circunstancias históricas. Es tanta la gran divergencia. La división internacional del trabajo se ha consolidado tanto. Galeano hablaba de la división internacional del trabajo en estos términos. Él decía, hablaba de la especialización productiva en el mercado global, donde unos países se especializan en perder y otros países se especializan en ganar. O sea, era tal el deterioro de los términos de intercambio y las relaciones comerciales, financieras. Voy a volver a esto en un rato, porque cuando se acusa a China de la trampa de la deuda, de decir, bueno, quiere saquear a África con la deuda, Europa, digo, ¿qué me estás hablando? Nadie agarró un libro de historia en esta sala. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero además, voy a volver a esto después, es obvio que no solamente para entender el fenómeno, después de la crisis del 2008, China perdona a 168 países su deuda, 168 deudas que tenían países las perdona, y la tasa de interés es la mitad de la de Occidente. Y su participación de la deuda global de África es de un 12%, cuando es de un 35% la deuda de los occidentales con África. Pero hay una lógica de intento de recomponer un escenario de guerra fría con respecto a China, para que abordemos el fenómeno histórico desde una perspectiva supremacista, anglosajona, racista, desde el miedo y no desde la comprensión histórica del fenómeno. Bueno, yo era de los que en los 90, voy a confesarme acá, pensaba que China era mano de obra barata y nada más. Era poco más que mano de obra barata y nada más. China es mano... Podría decir ahora con el diario del lunes que no, pero mi perspectiva, cuando me preguntaban por China en los años 90, decía, bueno, en China lo que está ofreciendo al mundo es mano de obra barata y nada más. Bueno, cualquiera que haya pensado eso, yo también, tiene que hoy hacerse una autocrítica profunda, porque, multiplica por 7 los ingenieros en computación que se forman en China hoy comparado con los Estados Unidos. En el libro Daniel rescata otro dato, por 15 cuando vas al componente de mirar matemáticos, ingenieros. Bueno, claramente esa no es una apuesta a mano de obra barata, es indiscutible eso. O sea, sería muy necio pensar que hubo una estrategia que tenía como elemento específico, único, el componente de... O sea, hace ya muchos años que China dejó de ser el gran taller del mundo. De hecho, Daniel sabe muchísimo más que yo, claramente, de Chile. Pero por lo tanto toma un montón de indicadores. Yo colocaba muchas veces del think tank de pensamiento australiano, ASPI, que ubica en el último año, en el 2025, de 74 tecnologías críticas, fronteras tecnológicas críticas, robótica. China, que era minoritaria en el espacio donde predominaba, hoy pasa a tener 66 de las 74 fronteras tecnológicas. Es abrumador, o sea, no podríamos no verlo. Si, bueno, hay un fenómeno de un proceso histórico, de una revolución, de un país que salió de donde salió, de un siglo de humillación, que es imposible no tenerlo en cuenta para entender por qué el orgullo de cada conquista, ¿no? El país del centro que llegó a tener casi un tercio del PIB mundial en el fin del 17, principio del 18, pasó a tener un siglo de humillación, de mutilaciones. Por eso, muy importante, la pregunta fue para Daniel, la va a explicar Daniel después, lo que implica para China recomponer su unidad territorial. O sea, puede haber otras cosas negociables.
La unidad territorial para los chinos no es un componente negociable. Tienen paciencia, ¿no? Tienen paciencia, por eso no toman atajos, y por eso encontraron esa brillantez diplomática para encontrar con Hong Kong el camino de descolonización de Hong Kong, de países que fueron colonizados, de un mundo que fue colonizado. Esa huella colonial no nos la sacamos fácil del pensamiento. Miren, del globo. Puede quedarme algún país africano, pero Tailandia, Japón, no sé si alguna, el resto todos fuimos colonia europea. Todo el resto del mundo fuimos colonia europea. Todo. O sea, el fenómeno de la colonización es tan global, con diferentes grados. Una cosa fue la forma de colonización en la India, con las aberraciones. La colonización fue aberrante en general. En algunos casos provocó genocidios más dramáticos, más duros, en algunos casos exterminios, pero venimos de un mundo que se construyó sobre esa perspectiva. Bueno, esa historia China la está poniendo en cuestión hoy. O sea, la supremacía occidental, que fue históricamente supremacista, racista e intervencionista a cara de perro, supo repartirse África en un mapa así a pedazos, y después supo dibujar en un mapa cómo iba a quedar Medio Oriente después de la Primera Guerra, y supo determinar zonas de influencia. O sea, esa historia es la que está hoy cuestionada. Está cuestionada la división internacional del trabajo, está cuestionado la forma de organización del mundo colonial. Y desde Occidente, yo no sé si fuera un fenómeno psicológico, lo analizaría de esta manera, es una fuerte de proyección, piensan que la emergencia de China es una amenaza porque supondría que determinaría el mismo tipo de relación centro-periférica y de dominio con el resto del planeta. El marco de referencia teórico que muy bien fundamenta Daniel es por qué no eso. ¿Por qué desde esta perspectiva? ¿Por qué la historia de China nunca fue cuando supo ser la principal economía del planeta? Nunca fue por una definición filosófica. Yo aprendí un poco en el libro que es de Confucio, esto de que no tenés que hacerle a los demás lo que no querés que te hagan. No tenía idea que era confuciana esa referencia. Pero ¿por qué una civilización, un estado-civilización de 5.000 años no tiene como perspectiva recomponer esa relación de dominio? ¿Y por qué quien emerge se siente identificado con el sur global? Identificado con la suerte del sur global. ¿Esto implica que hay que abordar el fenómeno de China con una mirada acrítica? No, pero con respeto. Pero mínimo, con respeto a un proceso histórico que ha generado estas condiciones. Entre otras, buena parte del crecimiento económico y de la eliminación de la pobreza, el mundo se la debe a China. No solo del cambio tecnológico, sino de un conjunto de medidas, de esa construcción compleja entre lógicas del socialismo de mercado, concepto que coloca Deng, que no es el primer pensador marxista en colocarlo, porque si uno rasca un poco la historia, ¿qué es la NEP en la década del 20? Cuando los bolcheviques van a buscar a los técnicos, ingenieros, pagándoles más, y se genera un lío enorme y dan beneficios al capital extranjero a los efectos de salir del atraso. O sea, esa discusión que tenía que ver con decir con que hay que organizar y disciplinar el trabajo, con que no que Den después la coloca en la lógica de no puede ser el socialismo asociado al reparto de la pobreza, sino que el socialismo tiene que ser prosperidad. Es un debate teórico de una profundidad gigantesca. Entonces, descubrir quién es necesario, ¿por qué? Bueno, porque estamos en uno de los momentos más peligrosos para la humanidad. Peligrosos. Esta de la trampa de Tucídides que es la que China intenta cuestionar, de que no necesariamente cuando hay una tensión entre un imperio en declive y una economía emergente tiene que derivarse en que se resuelvan los cañonazos. Ojalá pase eso, pero es cierto que hay muchas experiencias donde las lógicas del declive tornan este riesgo más inminente.
Y cuando esto está además articulado, aunque en la historia de la principal potencia hegemónica desde la salida de la Segunda Guerra ha sido una historia de mucho supremacismo y de injerencia y de guerra, pues es hoy muy evidente, y en un momento donde se dispara el gasto militar casi como un neokeynesianismo militar para salir del informe de este año del Instituto de Estocolmo para la Paz es muy contundente, y donde además hay un mundo que está cuestionado por la dificultad de acceder a recursos naturales sobre una crisis ambiental muy fuerte. La tensión y la disputa debiera, ojalá no escale. O sea, tendríamos que todos como humanidad trabajar mucho para que no escale. En esa perspectiva, no atender y no dialogar con lo que está haciendo China hoy es una necedad, no por razones del comercio, que también lo es. El comercio con América Latina se multiplicó por 40 en los últimos 25 años. Por eso cuando en la inauguración del escudo de las Américas los Estados Unidos dicen saquemos influencias ajenas al hemisferio, es que nos están sacando el pan. Porque no hay otra forma de sacar a China del continente sin que quede un bastión, un montón de gente en la más absoluta dificultad. O sea, el hecho de ser el principal socio comercial o financiero de 150 países. El libro nos ayuda a entender cómo es que se logra lo que pasa en China, con sus contradicciones, con los aumentos de las desigualdades y las medidas ahora para enfrentar el aumento de las desigualdades, con el fenómeno de la corrupción, cómo las lógicas de ingreso de capitales generaron componentes de corrupción y qué medidas se tomaron para enfrentar la corrupción. Con la discusión de cómo el Partido Comunista Chino incorpora una tradición también china, esa historia de que los poetas y los intelectuales eran los que eran cargos de gobierno en las antiguas dinastías como parte de esa tradición de Estado-civilización, que implica ser integrante del Partido Comunista y dirigir una revolución que tiene como elemento principal que China no vuelva a pasar por hambrunas. De un Estado que en los últimos 300 años sufrió, bueno, quizás como ninguna zona del mundo, la condición de las hambrunas y demás. O sea que hay una lógica para entender una tradición, una cultura, que yo me atrevo a decir, si el estado actual del mundo, que es que está en la cornisa en la que está, necesita reconstruir un orden internacional que ya no será el de la salida de la Segunda Guerra Mundial, será un nuevo orden y que tendría que intentar atenderse en base a la cooperación. Bueno, a mí me parece que es bastante evidente que en eso China da pistas. Y que el concepto de futuro compartido para la humanidad es un concepto que pienso en la tradición política uruguaya y es como anillo al dedo. Nosotros precisamos un mundo que tenga ese horizonte, futuro compartido, no de dominio. Que tenga lógicas de cooperación, que tenga lógicas de cuidado del medio ambiente. Y en esto también el aprendizaje de China es extraordinario. No hay duda que la década del 80 y del 90 generaron un desastre ambiental en China. Ahora, fenómenos como el de las ciudades esponja, a uno que le gusta el urbanismo, es maravilloso. Cómo en tan poco tiempo, después de una experiencia concreta de un Estado, lograron multiplicar ciudades sustentables, ni hablar de la recomposición del parque automotriz con los autos eléctricos, que son recontra componentes de vanguardia, y están a la vanguardia de las cuestiones fotovoltaicas. O sea, lo que demuestra la investigación y el trabajo que nos pone en consideración Daniel, al que hay que felicitar por la valentía de abrir este debate, para que intentemos sin anteojeras, entender, hay que entender para intentar participar de esta historia de manera lúcida. ¿Cómo logra tener la flexibilidad para no encerrarse en distintos momentos y resolver problemas de una complejidad extraordinaria en tiempos breves? Yo hay un tema con el que polemizo, don Miguel, que es este. Si el fenómeno de China, si la contradicción principal es en el trabajo, uno tiene que interpretar las contradicciones del mundo desde nuestra perspectiva filosófica
la determinación de cómo se distribuye el trabajo determina después en la superestructura otras desigualdades. Si el fenómeno de China es el fenómeno que está poniendo en cuestión la contradicción principal, nunca puede ser un fenómeno en el que se disminuya el componente clasista del fenómeno histórico. Al contrario, donde es más aguda la tensión de clase a escala global, es particularmente por este fenómeno chino, que ha logrado colocar que no solamente al apropiarse de tecnología en un mundo vertiginoso donde el desarrollo de las fuerzas productivas del conocimiento deviene fuerza productiva principal, liderar ese proceso y liderarlo desde el sur global, o sea, es un fenómeno que ensancha la contradicción, no creo que la disminuya, y esto es independiente a cómo dialoga el concepto de armonía confuciana en el pueblo chino. Y eso es otra enseñanza, que acá la tuvimos con Mariátegui, cuando Mariátegui sostenía ningún proceso de transformación, ningún proceso de revolución puede ser calco, sino que tiene que ser creación heroica de cada pueblo. Nadie pudiera acá pensar transformaciones populares sin pararse en el legado artiguista. Acá en Uruguay sería imposible, porque el legado artiguista, el concepto de pública felicidad y esa historia que tan temprano como en 1805 repartió más de 100.000 hectáreas a los charrúanas del Uruguay, tiene un componente simbólico, político, de una profundidad enorme. Bueno, China, que tiene 5.000 años de civilización, bastante más que los nuestros, ha logrado esa síntesis, que es lo que permite estos resultados, que son indiscutibles. O sea, uno puede ponerse preciosista, pero resolvieron que 800 millones de chinos salieran de la pobreza extrema. Y poner ese resultado como un resultado menor y transformar una China que tenía, después del siglo de humillación, una esperanza de vida de 35 años y casi un 90% de analfabetismo en la principal potencia económica, comercial, financiera y tecnológica del planeta. Muchas veces pasa, y esto creo que es un componente también de colonialismo, que cuando nos referimos a otras potencias, a la potencia británica, los más de 100 millones muertos en la India después del imperialismo británico parece que no tuvieran que ver, o el exterminio de los pueblos originarios en Estados Unidos, o las décadas de esclavismo, racismo, los linchamientos, las injerencias, parece que no tuvieran nada que ver. Ahora, cuando se habla de China, parece que lo único que hablar de China son los momentos donde la revolución tuvo errores profundos, que los tuvo. El salto hacia adelante o la revolución cultural. Y parece que no hay que hablar nada más que de... Bueno, ese es un componente demasiado cerrado para intentar interpretar honestamente un proceso histórico que en ese dilema de si es una amenaza o es una esperanza tiene, en mi perspectiva, y el libro creo que lo fundamenta con mucha rigurosidad, mucho de esperanza más que de amenaza. O sea, el mundo actual de prepotencia, de injerencia, de intervencionismo militar, de espionaje, de brutalidad, de segregación, de 85.000 migrantes muertos intentando cruzar fronteras en alguna parte del planeta en medio de el mundo de catástrofe ecológica, tendría mucho menos esperanza si no tuviera el fenómeno China generando hoy con contraposición y contrafuerte. El qué va a pasar mañana, y bueno, ahí es más difícil, ¿no? Yo creo que hay cosas que parecen irreversibles en términos de cambio de época, de temas que tenés además que actualizar casi cada día. Voy a poner un solo dato. China lidera con mucha distancia la construcción de infraestructura de trenes ultrarrápidos. Y hace unos años, lo comentaba con Roberto en la avenida, había llegado a los 20.000 kilómetros. Es muchísimo esto. Quien le sigue es España con 3.000 y algo de kilómetros. Estados Unidos no llega a 1.000. Y pestañaste y pasó un poquito de tiempo y estaban los 40.000 kilómetros. El doble. Y la delegación de Uruguay que fue ahora, anteayer, me decía, no, llegó a 48.000 kilómetros de infraestructura ultrarrápida que además está mirada con una perspectiva de que cómo llega la comunicación en las partes más atrasadas de China. Y ese es un fenómeno que
Claro, el estudio es un fenómeno que no lo puede descuidar. Dice, bueno, es cierto, ¿no?, que hay un paquete de medidas, claro, desde el punto de partida, que es un punto de partida muy complejo, para intentar que las zonas costeras y con más desarrollo logren generar prosperidad común a las zonas que están con mayores dificultades. El plan de combate a la pobreza de los últimos 100 millones de chinos que ven quedado en la pobreza es una pobreza que se tendría que, si tuviéramos un Hollywood chino, no sé si lo hay, eso no sé, tendrían que hacerse muchas películas, ¿no? Porque se movilizan a millones de cuadros, de militantes, de la administración, de la organización, negociación con las mismas empresas internacionales, es decir, parte de lo que tenés que ganar, tenés que dotarlo para este plan porque no podemos tener chinos en la... Y logran cumplir el plan antes de... Yo estuve una sola vez en China. Y más, iba a ir el año pasado y justo se ve la muerte de Pepe y no fui. Pero algo que era recurrente en cada reunión que tenías era el orgullo por haber logrado eso. En China no hay pobres, no hay pobreza. No como un dato estadístico inerte, sino como un orgullo nacional. Es decir, logramos, China no tiene pobreza. Fíjate nosotros, que en el siglo de humillación acumulaban casi una hambruna por año. O sea, que tuvieron circunstancias de una historia de dramas, también murieron en revoluciones, en guerra civil, pero desde esa perspectiva, de decir, bueno, este logro es un logro común en términos de pensamiento plural, del campesino pobre que sabe que su hijo es ingeniero, de esa transformación de hoy la mayoría de los graduados que, aunque se gradúen en el exterior, vuelven, y hoy de la mayoría que no quiere ir afuera porque las mejores universidades están en China. Pero estamos a veces, tenemos un nivel de prejuicio tan alto que no podemos reconocer nada bueno. Estamos tan formateados en una lógica que nos parece que estas transformaciones no son importantes o épicas. Bueno, son importantes, son épicas. Tienen contradicciones, 200 millones de contradicciones, ¿cómo no tenerlas? Pero en la polémica que tenía Lenin con Rosa Luxemburgo, sostenía esa perspectiva. Es decir, bueno, el que quiera ver un proceso de revolución puro no va a haber nunca. Todo proceso de transformación va a estar imbuido de contradicciones. Ahora, hoy en este terreno de la dominación, el Grupo de Estados para la Paz y la cooperación, por razones humanitarias tendríamos que reivindicar que el centro tiene que ser la cooperación. No es un problema de ser pro-chino, es un problema de definición digna, de que ningún país tiene que estar subordinado a que lo que hace lo tiene que hacer pidiendo permiso a una lógica casi de protectorado que se quiere reinstalar o reimponer. Y esa perspectiva es una perspectiva que tenemos que colocarla, no puede estar por fuera. Entonces, felicitar a Daniel por el trabajo, porque además nos ayuda a abrir este debate. En general, nos cuesta colocar la discusión geopolítica en su complejidad, y es necesario colocar la discusión política en su complejidad, en todas las miradas y complejidades del tipo de relación económica, histórica, social que tenemos que tener para superar una circunstancia de crisis que no se puede desenvolver. Esta contradicción no debiera desenvolverse a los cañonazos, entre otras cosas porque no tendríamos revancha si se desenvuelve a los cañonazos. Y esa es una postura política del hoy. No es del mañana, es del hoy. Es del hoy. Y en ese sentido también creo que los movimientos diplomáticos chinos son cautos por sabiduría, no solo por conveniencia. Es inteligente en este momento no escalar. Sería absurdo pensar que se resuelve algo en la escalada, por más que a veces es difícil, producto de la lógica que existe enfrente. Yo me podría detener después en algunas campañas. La trampa en la deuda con África es una, pero que las invasiones en infraestructura de comercio en China son extraordinarias. El cómo se intentó resolver el problema musulmán y de ataques terroristas que hubo en la frontera es otro. Pero a veces está más en la anécdota que en el centro. En el centro creo que tendríamos que tener mucha serenidad
profundidad, y el libro lo logra, para interpretar un fenómeno histórico, el cómo hoy están construyendo las medidas tributarias, la institucionalidad y las formas de participación como desafíos teórico-prácticos que no son separables a los primeros desafíos teóricos prácticos. No puedo tener gente que se muera de hambre. El cómo piensan la doble desigualdad. La desigualdad interna sí, pero hay una desigualdad entre el Estado-Nación con la economía global que también hay que resolverla. Y esa combinación es una combinación que requiere un equilibrio que es muy difícil de lograr, pero que en muchos terrenos es indiscutible que China lo logró. Entonces, recomiendo la lectura del libro, y recomiendo que abramos estas discusiones sin preconceptos que nos impidan dialogar de manera profunda con un fenómeno histórico que es el fenómeno más extraordinario que ha experimentado la humanidad, y capaz en siglos, y que puede colocar piedras angulares para un nuevo orden después de 500 años. No es poca cosa. Solo China no, nunca puede ser solo China. Pero ofrece una perspectiva que es una perspectiva diferente, con la que me parece que es imposible no intercambiar. Muchas gracias.